Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 27. No tomes su nombre en vano. Dirigido por el pastor David Torres. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Éxodo 27. El hermano José David Torres es pastor hace 17 años de la Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia en el Espinal, Tolima, Colombia. Se graduó en la Facultad Teológica Bautista en Bogotá, Colombia. Lleva casado 16 años con la hermana Mari Lucerna y tienen una niña de 14 años. Por la gracia de Dios, es plantador de una iglesia bautista reformada en la ciudad de Girardot, Cundinamarca, que ya tiene 7 años. Es parte de Misión Wayuu, un equipo misionero de formación teológica para pastores y predicadores de iglesias en La Guajira, Colombia. Ha ayudado en la formación bíblica reformada de algunas iglesias y disfruta de la lectura y hacer ejercicio en familia. Qué bueno verles por aquí conectados. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo devocional. Me alegra saludarles y verles dispuestos a nuestro tiempo de edificación. Les invito a que oremos a nuestro Señor y presentemos este tiempo en las manos de nuestro buen Redentor. Así que oremos, mis amados hermanos. Padre bondadoso, buenos días y muchas gracias te damos en esta hora del día. Agradecido, Señor, por tu inmensa misericordia y tu gran cuidado para con nosotros. Muchas gracias, Señor, por permitirnos despertarnos, Señor, rodeados de tus nuevas misericordias, como siempre, oh Dios de la gloria, no solo para disfrutar, Señor, de las cosas que nos das de este mundo, terrenales en cuanto a la salud, la familia, Señor, la economía, el vestido, eh, los alimentos, Señor, por los cuales agradecemos porque es lo que tú nos concedes como creación, Señor. Tú has prometido como creador proteger, sustentar, cuidar esta creación, Señor. Así que es lo que el mundo disfruta, es lo que el mundo alcanza a percibir de parte tuya y nosotros por eso debemos ser agradecidos con mayor razón porque si el mundo de alguna manera a veces en ignorancia agradece que esto proviene de ti, cuanto más nosotros sabiendo que tú, además de ser nuestro creador, eres nuestro Padre, Señor. Tu cuidado para con nosotros, podemos decirlo así, es doble, Señor. Es como creador y Padre nuestro. Y por eso, como creador, como Padre, podemos, Señor, eh, doblar nuestra gratitud, porque aparte de darnos, Señor, estos, estas bendiciones terrenales, materiales, Señor, nos das bendiciones espirituales en Cristo. Y es que podemos apreciar, Señor, que más allá de tu bondad hay misericordias que son nuevas cada mañana, misericordias para perseverar en ese camino que tú nos has puesto, Señor, el camino de la gracia, el camino de Cristo, el camino hacia ti, Señor. Y ese privilegio viene acompañado de bendiciones espirituales o medios de gracia como la oración, como la adoración, la lectura de tu palabra, la meditación en ella, la iluminación que recibimos de tu palabra, Señor, la compañía de tu espíritu, Dios mío, esa regeneración, esa redención que cada día al despertarnos podemos recordar que tenemos. Todo eso es el privilegio que tenemos, Señor, por ser hijos tuyos. Y es ahí donde debemos ser más agradecidos, Señor, y procurar un mejor arrepentimiento de nuestra vida cuando hemos fallado, Señor. Por eso aquí estamos también para colocarnos a cuentas contigo y pedirte que nos perdones, que perdones nuestros pecados, Señor, que perdones nuestras maldades, nuestras iniquidades, Dios mío, porque hemos pecado contra ti, Señor.
te hemos ofendido de muchas formas, Señor. No, no nos hemos guardado y esforzado para ti como debemos hacerlo, Señor. Más cuando tú nos das todas las herramientas para hacerlo. Más cuando tú nos das todas las herramientas, Dios mío, para poder llevar una vida que te honre y que te exalte. Por eso perdónanos, Dios. Perdónanos y santifícanos, Dios mío, porque ah, necesitamos de ti cada día. No, no solamente para lo terrenal, para lo material, Señor. Eso lo das sin ni siquiera pedirlo, eso lo das sin ni siquiera ah, suplicarlo el día anterior. Estás ahí siempre dando eso, pero nosotros requerimos más allá, Señor, que un alimento. Requerimos vida espiritual, fortaleza espiritual, Señor. Y para eso nos ha dado esos momentos especiales, Señor. Por eso perdónanos por no buscarlos con la devoción que debemos hacerlo, Señor. Y ayúdanos, por lo tanto, a crecer, porque de nada sirve reconocer pecados, pedir perdón por ellos, si no cambiamos, si no transformamos nuestro vivir, Señor. Por eso aquí estamos para que nos ayudes, nos fortalezcas y nos alientes, Señor. Te necesitamos realmente. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu benevolencia, necesitamos de fortalecernos cada vez más y más en ti, Señor. Gracias, muchas gracias te damos por este buen momento que podemos tener ante ti para gloria y honra de tu nombre, Señor. Te agradecemos, Dios, por ese tiempo y por este tiempo devocional y por este mensaje que podemos estudiar para ser fortalecidos por tu palabra y por qué no, y espero sea así, Señor, mis hermanos, ser fortalecidos para tener en cualquier momento del día o tal vez seguido a este, Señor, su devocional personal, Señor, en el cual pueden recibir esa palabra que en orden están estudiando, Señor, y también ser edificados y poder sumar a este tiempo o a esas palabras que buscamos meditar el resto del día, Señor. Así que gracias por esta palabra que podemos meditar, Señor, especialmente porque están enfocadas en el decálogo tuyo, Señor, para nosotros y que podemos traerlo, Señor, a, a práctica, Señor, a meditación y práctica de nuestra vida. Gracias, muchas gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mi hermana Elida, creo que ha levantado la mano para hacer lectura del devocional. Bien puede hacerlo. Sí, señor. Febrero 27. No tomes su nombre en vano. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Éxodo 27. Si hiciéramos una encuesta para identificar cuál de los 10 mandamientos cree la gente que tiene menos importancia, tal vez el ganador sería el tercero. Cuando lo comparamos con dioses falsos y con ídolos, el tercer mandamiento no nos parece una ofensa tan grave. Sin embargo, si aquel que usa de mala manera el nombre de Dios es culpable, entonces este mandamiento debe ser importante y debemos entender por qué. La Escritura nos enseña claramente que el nombre de Dios es precioso y poderoso. Podemos ver esto en las narraciones de los encuentros entre Dios y Moisés. En Éxodo 33, Moisés pide a Dios que le revele su gloria. Su petición podía traer una pena de muerte, porque no es posible ver la gloria de Dios y vivir. Pero Dios concede por gracia la petición de una manera que evita la muerte de Moisés, porque demuestra su gloria no por una manifestación física, sino revelando su nombre, el Señor, Dios compasivo y clemente. Éxodo 34:6. Énfasis añadido. Su nombre revela su carácter y este, a su vez, revela su gloria. Antes ya, en Éxodo 3, Dios se había revelado a sí mismo a Moisés en la zarza ardiendo. Moisés había recibido una complicada misión. Quería saber qué decirle al pueblo cuando le preguntaran quién lo había enviado.
Dios dijo a Moisés que les respondiera: yo soy, me ha enviado a ustedes. Éxodo 3:14. Al usar la forma del verbo ser para nombrarse a sí mismo, Dios estaba declarando que existe por sí mismo, es autosuficiente y soberano, que no depende de nada ni de nadie. ¿Puede alguien más aplicarse un nombre así? Al declararse y revelarse a sí mismo, Dios no solo se está identificando, Dios no solo se está identificando, también está manifestando la maravilla de su identidad. De manera que usar en vano el nombre de Dios implica malentender su grandeza y su gloria. Solo cuando comprendemos esto, podemos entender por qué el tercer mandamiento es tan importante. Ahora bien, ¿de qué maneras podemos quebrantar este mandamiento? En primer lugar, quebrantamos siempre que usamos el nombre de Dios para fundamentar nuestros votos o promesas, porque estamos rebajando el nombre divino para dar la impresión de que somos más creíbles. Santiago 5:12. También blasfemamos de Dios cuando usamos su nombre en ira, en arrogancia o en rebelión contra Él. Usamos de mala manera su nombre cuando decimos alguna mentira y luego lo pronunciamos para respaldarla. En términos más personales, quebrantamos el tercer mandamiento cuando asistimos a un servicio y adoramos a Dios con nuestros labios, pero no con nuestro corazón. Solo cuando vemos la gloria del nombre de Dios y cuando lo usamos en alabanza, amor, oración, obediencia y gratitud, podemos entender por qué nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Énfasis añadido: su nombre debe ser santificado porque proclama quién es Él, revela su carácter y constituye un fuerte refugio para todo el que lo busca. Proverbios 18:10. También debe ser santificado en la vida de su pueblo, incluyendo en la tuya, cuando portas el nombre de Cristo y lo llevas a tus labios con reverencia y amor. Éxodo 3:1-22. Amén. Muchas gracias, hermana, por la lectura. Bueno, mis hermanos, ahí recordemos que estamos estudiando por medio del devocional el decálogo, ¿no? Los 10 mandamientos. Y este es el tercer mandamiento, que es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿no? Ana Elia, tienes el micrófono encendido. Entonces, y hace una pregunta, ¿no? ¿Cuál mandamiento crees que es el que tiene menos importancia? Y yo, la verdad, pensaba mucho en eso, porque yo, sin duda alguna, creo que muchos mandamientos son ignorados. Este es uno de ellos, sobre todo por la forma en cómo la gente con ligereza ha tomado el nombre de Dios, ¿sí? Por llevarlo al punto incluso de que usan el nombre de Dios hasta en muletillas. Y cuando el nombre de Dios es llevado al punto de usarlo hasta en muletillas, donde se convierte son en expresiones de susto o en expresiones de alegría o de asombro, pero la gente no pensando en que está usando el nombre de Dios, no dice: caramba, es un mandamiento bastante ignorado. Pero también pensaba en el cuarto mandamiento, ¿no? En ese mandamiento uno diría cómo también tristemente es ignorado, pero de eso se hablará incluso posteriormente en dos devocionales. Pero sí hay que decir que este mandamiento es bastante ignorado, ah, porque la gente cree que por usar el nombre de Dios, es mejor usarlo como muletilla que usar vulgaridades, por ejemplo. Es mejor usarlo como muletilla que, que, que no estar diciendo nada que tenga que ver con Dios. Y es el error y es lo que hace que termine la gente ah, mm, cayendo en errores. Por ejemplo, no sé en otros sectores de la
de, de, de- del departamento de Colombia, pero por ejemplo acá en el Espinal, cuando yo recién llegué, hay una frase una expresión que se utiliza mucho acá en el Tolima, bueno, o acá en el, y digo en el Tolima porque sí lo he escuchado, bueno, incluso lo he escuchado en Ibagué bastante, hasta en Neiva, y es que la gente cuando como que algo le asombra, no sé ni siquiera, no puedo ni identificar cómo, en qué momento lo utiliza, pero la gente utiliza esta frase, válgame Dios, ¿sí? Y uno dice, digo, ¿qué significa eso? O sea, pero es muy repetitivo que la gente lo utilice en el ámbito externo y luego llega un punto donde uno mira, escucha que alguno que otro hermano también lo utilizaba dentro de la vida cristiana, ¿no? O sea, como que alguien hacía algo y decía, válgame Dios. Entonces, uno decía, caramba, hay que exponer una enseñanza acerca de esto y fue lo que me llevó en algún momento a preparar enseñanzas temáticas acerca del decálogo de Dios y llegar a este punto en particular. Sin embargo, cuando uno va estudiando cada mandamiento, uno dice, los mandamientos han trascendido y deben trascender al punto, debido a que, como hemos visto, son mandamientos que según la circunstancia o la era en la que se está viviendo, se va quebrantando de esa manera. Cuando los mandamientos, por ejemplo, el primero o segundo mandamiento se establece para un pueblo, se hace para un pueblo, se hace pensando para un pueblo que estaba lidiando con dioses, literalmente dioses a, distintos al Señor, o sea, falsos dioses. Pero se tocan los mandamientos debido a que no solamente había personas que los adoraban literalmente con sus labios, sino que también habían otros que esos mandamientos todavía estaban albergados en sus corazones. Y así obviamente se tiene muy en cuenta ese tipo de cosas. Pero cuando vemos el tercer mandamiento, que es muy curioso, que usted notará que que en los mandamientos católicos, este mandamiento es el segundo y el tercer mandamiento es santificar las fiestas. O sea, no está lo que bíblicamente es el primero y el segundo mandamiento de no hacer imágenes, sino que pasa de amar a Dios sobre todas las cosas, no usar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas. ¿Sí? Que uno dice, ¿qué significa eso de santificar las fiestas? O sea, uno no entiende eso de santificar las fiestas, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo lo explicará, ¿no? Entonces tenemos este tercer mandamiento que es importante porque note que si aquel que usa de mala manera el nombre de Dios es culpable, entonces este mandamiento debe ser importante y se debe entender por qué, porque precisamente en el verso 7 no solamente dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, sino que dice, porque Jehová no tendrá por inocente al que lo tome en vano. O sea, él no lo va a tener por inocente. Es decir, esto no es así por así. No es que tú lo quebrantas y no, es que ya estamos en la era de la gracia. Ayer decía mi hermano, antier, decía mi hermano segundo, recuerde que no somos antinomianos. Y para recordar que es un antinomiano, bueno, no, nomiano viene de la palabra nomos, que significa ley, y entonces nosotros no somos antiley o antidecálogo de Dios, o sea, somos antiley ceremonial, porque ya no estamos bajo la ley ceremonial o ese tipo de cosas. Pero no somos antidecálogo, nosotros creemos en el decálogo de Dios, solo que lo creemos que hemos aplicarlo bajo el concepto del nuevo pacto. Igual concepto del nuevo pacto debemos entender que es un mandamiento que debemos guardar desde nuestro corazón y manifestar la manera en cómo debemos guardarlo. Por eso, si bien ya no estamos con el tema de mirando a los Baales o a Astoret o la Reina del Cielo, según como la adoraban en aquel entonces, si hay otros dioses que debemos tener mucho cuidado. Sí, ya no, nosotros somos felices cuestionando el catolicismo como lo explicaban nuestros hermanos anteriormente,
pero eso no significa que porque yo ya no soy de esos que adoran a esas imágenes, no significa que no debamos cuidarnos de nuestros propios ídolos como un televisor, un trabajo, un vehículo, un celular, cualquier cosa, incluso la misma familia o hasta cosas de nosotros, ¿no? Mira, hay gente que dice que no va a un culto dominical porque es su día de descanso, que no se vuelve cristiano porque es que es el día que tiene para descansar, ¿sí? Entonces uno dice, hey, mira cómo un descanso puede convertirse en un ídolo. Así que debemos tener mucho cuidado con con el decálogo de Dios en cuanto a cumplirlo. Ahora, es interesante esto porque el tercer mandamiento nos enseña entonces que no es permitido reverenciar, servir o adorar a Dios de manera hipócrita o mentirosa. Eso es lo que el mandamiento, porque es un mandamiento, recuerda que estamos hablando, o en este caso, el Señor nos estaba hablando de mandamientos negativos en el sentido de no tendrás, no harás, no tomarás. Así que, ¿qué es lo que está enseñando o qué es lo que nos está mandando o qué nos está prohibiendo el Señor en ese mandamiento? Que no es permitido reverenciar, servir o adorar a nuestro Dios de manera hipócrita o mentirosa. El propósito entonces es que cuando usemos el nombre de Dios sea de una manera con el propósito de adoración, es decir, usar el nombre de Dios de una manera correcta y agradable a Él. Y por eso note lo que estaba diciendo ahorita al principio de cómo la gente usa el nombre de Dios de manera ligera, ¿sí? Se asustó, ¡ay, Dios mío! ¿Sí? Pero si uno le preguntara posteriormente, ¿qué dijiste cuando te asustaste? Hay gente que ni siquiera se acuerda, ¿sí? Ah, simplemente es una expresión. La palabra de Dios se convirtió en una palabra de asombro, ¿sí? O de susto, pero ya se pierde el sentido. Cuando en ocasiones se les ha hablado a mis hermanos, cuando tú llegas a la iglesia y empiezas a saludar, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga, ¿tú estás consciente de lo que estás haciendo en ese momento? ¿Sí? ¿Tú estás consciente que en ese momento, cuando saludas a un hermano diciéndole Dios le bendiga, tú en ese momento estás haciendo una mini oración a Dios por ese hermano? ¿Si eres consciente de eso o simplemente el saludo usando el nombre de Dios se convirtió en una muletilla para ti? Y uno dice, uy, pero qué exagerado esto. Es que si es el nombre de Dios, debo tenerlo en cuenta. Si es el nombre de Dios que está pasando por mis labios, pues yo debo saber que el nombre de Dios es santo, que el nombre de Dios y que cuando hablamos del nombre de Dios, pues es Dios en esencia. No es simplemente usar el nombre de algo, es el nombre de Dios en esencia. Cuando yo pongo la firma para algo, ¿sí? Mi nombre para algo, estoy dando a entender que mi ser está implicado ahí, que yo estoy colocándome como responsable. Por eso, mire tantas personas que han sido engañadas con esas firmas, con pagarés, por firmar en blanco. Y uno dice, pero ¿y por qué yo tengo que ver ahí si solamente está mi firma? Por eso mismo, porque la firma tuya en este papel implica que tú te estás haciendo responsable. Eso significa tu nombre, ahí en ese puesto, en ese papel. Por eso, cuando hacen préstamos, pongo la firma. La gente que pide la firma. Bueno, hoy en día pide la firma, la huella, todo. Pero el hecho de que esté tu firma ahí ya implica que estás colocando tu ser como en responsabilidad. Por eso usar el nombre de Dios no puede ser de manera vana. Por eso el decálogo de Dios no es un simple régimen estatutario para el ser humano y ya, sino que es un manual de conducta, de servicio y adoración a Dios por un lado. Y luego vamos a ver en la segunda tabla, los 6 mandamientos, pues que también es una forma de relacionarnos de manera correcta con nuestro prójimo. Pero recuerde que la Escritura nos enseña cómo nosotros en el nuevo pacto tenemos sacrificios espirituales que deben ser aceptados
aceptables a Dios, y eso es por medio de Cristo. Así que ahora, obviamente, este mandamiento, por un lado, está en su uso negativo, como lo mencionábamos, va en contra de la blasfemia o el uso profano del nombre de Dios, pero en su uso positivo, que es donde debemos enfocarnos, que no es simplemente qué nos prohíbe, sino hacia dónde nos está llevando. Ya dije, ¿qué nos está prohibiendo? Que usted intente reverenciar, servir o adorar a Dios de manera hipócrita, es decir, que use el nombre de Dios en vano. Pero en su uso positivo, lo que anhela es enseñarnos cómo debemos servir, cómo debemos pronunciar, cómo debemos poner el nombre de Dios correctamente en nuestra vida, sabiendo que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, si tú usas el nombre de Dios en vano o no te interesa el nombre de Dios como lo menciones, ¿eso de dónde viene? Del corazón. Entonces, si vanamente utilizas el nombre de Dios en tus labios, es porque vanamente lo utilizas en tu corazón. ¿Ve? El puritano Tomás Montgomery afirma lo siguiente. Dice que este mandamiento nos enseña cómo mantener una conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestra adoración. Reitero, nos enseña cómo mantener una conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestra adoración. Por ello es importante que desglosemos un poco estas palabras o que podamos tener muy en cuenta esto, este mandamiento en particular. Hermanos, Dios, le pregunto, y usted me va a responder obviamente ahí desde el lugar donde esté, ¿no? ¿Usted sabe o es consciente de que Dios está a su lado todos los días, todo el día? ¿Usted es consciente de que los oídos y ojos del Señor están sobre usted? Y cuando digo oídos y ojos es, los ojos del Señor lo están viendo todo el tiempo. Y los oídos del Señor lo están escuchando todo el tiempo. ¿Usted es consciente de eso? Por lo tanto, entonces, yo debo ser consciente de lo que, no solamente de lo que hago, mis amados hermanos, sino también de lo que digo. Y si yo hablo algo acerca de Dios, Dios está ahí escuchándome qué es lo que yo digo de Él y cómo uso su nombre. Por eso, no en vano está este mandamiento diciendo, no uses el nombre de Jehová Dios en vano. Ahora, dice no tomes, ¿no? No tomes, y la palabra tomar aquí tiene que ver con una especie de proclamación, incluso dice que la palabra o el verbo tomar aquí se pudiese también traducir como alzar, levantar, llevar, pronunciar, es decir, no usarás, no alzarás, no levantarás, no llevarás, no pronunciarás. ¿Qué cosa? El nombre de Dios en vano. Ahora, cuando se habla del nombre de Dios, por eso decía, no es simplemente que es que está usando el nombre de algo, por eso le explicaba ahorita o lo comparaba con el tema de la firma. Es que cuando se habla del nombre de Dios, es su ser. Por eso cito nuevamente a Tomás Montgomery, él dice, el nombre de Dios a fin de cuentas es Dios mismo. O sea, el nombre de Dios significa todo lo que es cierto acerca de Dios, toda la verdad de Dios, todo lo que ha sido revelado acerca de Dios. El nombre de Dios significa Dios en todos sus atributos, Dios en toda su gloria, Dios en todo lo que Él es y en todo lo que Él hace. Así que cuando dice no tomarás el nombre de Dios, hermano, no tomarás el nombre de Dios, no hablarás de mí, o sea, no me pondrás a mí en tu boca de manera vana. O sea, recuerde que Él está aquí estableciendo una prohibición, y reitero lo que también cité de Tomás Montgomery, nos enseña a mantener una conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestra adoración. ¿Cuál es el pecado del chisme o de la murmuración? Que tú hablas de otra persona porque no está en la presencia de ella. ¿Sí? O sea, tú no te atreverías yo recuerdo que alguna ocasión
tuve una queja de dos hermanos, sí, espero que sean hermanos. Bueno, uno se había ido, volvió, pero una vez decía, la queja fue esta, a personas que ya no están entre nosotros, pero él decía, eh, digo que espero sean hermanos porque donde sea que estén, ojalá sean creyentes, pero decía que había un conflicto entre ellos, no se hablaban, pero trabajaban en el mismo trabajo y ellos no se hablaban. ¿Sí? Y uno de los julanos dejó el celular grabando. Decía porque él sabía que ese otro era un hipócrita, eran las palabras que usaban. Se fue. Cuando regresó, se puso a escuchar la grabación. Claro, apenas el otro se fue, inmediatamente se puso a hablar de él. ¿Sí? Cuando lo llamó. Digo, venga, fulano, ¿usted por qué a mí no me dice las cosas de frente? Y el otro diciéndole, ¿de qué está hablando? O sea, ¿usted por qué habla de mí? Yo sé que yo me fui, usted puso a hablar. Ah, es que usted se cree importante, y no sé qué, por aquí, por acá. Pum, le puso la grabación. Que el otro quedó choqueado. ¿Sí? Incluso ni siquiera en ese momento fue capaz de pedirle perdón, esto y lo otro, sino que inmediatamente, incluso hasta le dijo, ¿y usted por qué tiene que estarme grabando? ¿O sea que es un delito? Entonces, bueno, entre ellos que se echaban cosas así por el estilo. Bueno, ese es el asunto de la murmuración y el chisme. El chisme, que usted puede estar inventando cosas de una persona a espaldas de esa. Murmuración, que puede ser que esté diciendo verdades, pero que aún así está hablando de una persona. Bueno, Dios está presente. Tú estás usando el nombre de Dios. Hey, ¿sabes que Dios está ahí? Y estás hablando de Él y estás siendo consciente de que Él está ahí escuchándote usar su nombre, o ni siquiera nos importa eso. Hermano, por eso es tan importante que nuestra vida espiritual inicie, hermano, desde temprano, desde la mañana. Y una de las cosas que, hermano, si usted no lo estaba haciendo, es que oremos, hermano, oremos diciéndole, Señor, y que todas las veces que yo use tu nombre en el día, lo use a conciencia de que tú estás ahí y con un objetivo o con un propósito de adoración, de exaltación, de santificación y de honrarte. Cuando tú entonces saludes a un hermano, hola hermano, alguien decía que le gustaba decir mi Dios te bendiga, porque eso lo hacía más consciente, eso lo dijo una hermana, la hacía más consciente de lo que estaba haciendo. Hola hermanos, mi Dios los bendiga. Hola hermano, mi Dios te bendiga. ¿Sí? Lo hacía más consciente y yo decía, tiene mucha razón en lo que menciona. ¿Sí? Entonces note que cuando hablamos del nombre de Dios es Dios mismo. Y no en vano, y en vano, la palabra en vano, no usarlo en vano, es no usarlo, las frases o las palabras sinónimas es fraude, falsedad, inútil, vacío. No usarás, no pronunciarás, no levantarás el nombre de Dios o el ser de Dios de manera fraudulenta, falsa, vacía, inútil. En otras palabras, no uses el nombre de Dios sin sentido alguno. ¿Sí? No podemos usar entonces o pronunciar el nombre de Dios de manera fraudulenta, vacía o inútil, es decir, sin sentido o sin un propósito de adoración y exaltación a Él. Ah, ¿no se ha encontrado usted con personas que hablan incoherencias o cosas sin sentido? Hay una persona que la otra vez venía y cada vez que yo decía, ay Dios mío, porque ella creo que tenía problemas, eh, ella misma decía en su incoherencia, decía que ella la mandan al psiquiatra, pero que ella no para bolas y entonces empezaba a hablar y uno la escuchaba y eso era, si usted no la detenía y le decía, mira, yo tengo que hacer cosas, lo siento, me voy. Ella ni siquiera era nuestra congregación, iba a una congregación a otra y otra y otra, pero ella llegaba a empezar a hablar y empezaba a hablar y conectaba cosas y traía una cosa y otra y otra y otra y otra. Y por mucho que yo le decía, si eres consciente que estás hablando incoherencias, ¿cómo así?
No, pero mira que yo te estoy diciendo, hizo una cosa impresionante. Y dice, mire, tengo que ir a hacer mis trabajos, lo siento. Me dijo, bueno, vete. Pero yo decía, caramba, y no sé si usted se ha topado con personas así. Hermano, piense que cuando usted usa el nombre de Dios en vano, o cuando vas a usar el nombre de Dios más bien, Dios te va a fijar más la mirada para ver de qué manera lo vas a utilizar, para ver de qué forma vas a usar el nombre de Dios. Como una muletilla, simplemente. Hermanos, vivimos en un mundo que, que si no tiene seriedad con los temas de sus propias vidas y que pueden vivir de una vida vana, ¿qué podemos esperar del nombre de Dios mismo? Pero eso es el mundo. Una cosa es el mundo, mis amados hermanos. Otra cosa somos nosotros los creyentes. Y por eso Dios es tan celoso con su nombre que dice que quien lo use de manera vana no lo tendrá por inocente. Y si eso es así con el mundo, ¿cuánto más con nosotros, hermano, que se supone que tenemos un mayor conocimiento del nombre de Dios? Dice, hablando del nombre de Dios, dice la escritura, dice el hermano Alistair, nos enseña claramente que el nombre de Dios es precioso y poderoso. Podemos ver esto en las narraciones de los encuentros entre Dios y Moisés, ¿no? Moisés pide a Dios que le revele su gloria y su petición, que podía traer una pena de muerte, ¿verdad? Lo que hace Dios es que por gracia la petición la cambia, y lo que hace más bien, él dice, no puedes ver mi rostro porque nadie verá mi rostro y vivirá. Te voy a mostrar mis espaldas más bien. Y cuando eso sucede, es interesante porque note que la proclamación de Moisés fue la siguiente. Aquí está la traducción, viene de la nueva versión o la nueva Biblia de las Américas, ¿no? Pero la traducción de la Reina Valera del 60 es que Moisés, cuando vio pasar a Jehová por delante, dice que él proclamó. O sea, o sea, no puedo escribir la impresión de Moisés cuando ve que la presencia de Dios está en medio de él. Y yo veo, yo me imagino a Moisés abriendo sus ojotes, ¿sí? Su corazón palpitando rápidamente y gritando, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad. Proclama su nombre y lo proclama inmediatamente junto con atributos. Su nombre revela su carácter y su gloria, como lo dice el hermano Alistair Beck. Ya en Éxodo 3, estamos hablando de Éxodo 34, en Éxodo 3, Dios se había revelado a sí mismo a Moisés como el gran yo soy, sí, como el yo soy. Cuando Moisés dice, y si me preguntan quién me ha enviado, ¿qué les digo? Diles que el yo soy te envía. Y al usar el verbo ser para nombrarse a mí mismo, a sí mismo, Dios estaba declarando que Él es eternamente. Por eso algunos dicen, o los judaizantes dicen que uno no debe mencionar, llamar a Dios Dios, porque eso es Deus, y que eso lo relaciona con Zeus y por eso la frase correcta con la que hay que referirse a nuestro Dios, el Dios verdadero, es el eterno, ¿sí? Pero, hermanos, si mi conciencia, primero, el Nuevo Testamento menciona a Dios constantemente, sabiendo que el contexto nuestro es que cuando yo digo Dios, yo no estoy pensando en Zeus, el Dios griego. O sea, cuando yo digo Dios, yo estoy refiriéndome a el eterno Dios, ¿sí? ¿No? El Elohim, ¿sí? Me estoy refiriendo al Padre de mi Señor Jesucristo. Yo no estoy pensando, mi mente no está confundida. Dios, pero ¿cuál Dios, David? ¿Zeus o Jehová? Yo sé que mi mente y mi corazón está pensando en Dios, el eterno Dios, el santísimo Dios, ¿sí? Pero esa expresión, yo soy, había mucho ahí.
O sea, la expresión yo soy implica autosuficiencia, autoexistencia, soberano, eterno. Todo eso significa el gran yo soy o el yo soy. ¿Sí? Así que, ¿y quién más, como pregunta aquí Alistair, quién más puede aplicar su nombre así? Yo soy. Dile que el yo soy te envía. ¿Quién puede usar un nombre que implica esto? El que ha sido, el que es y será. Eso significa el yo soy. El que ha sido, el que es y será. El que ha sido eternamente. El que es eternamente. El que será eternamente. Eso es el yo soy. ¿Quién puede usar un nombre así? Y la respuesta es, por supuesto que nadie. Por eso Dios es celoso con el tema de los dioses. Por ejemplo, cuando hablamos del antiguo pacto, cuando él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y por qué? Porque los otros dioses son dioses falsos. No harás imagen de nada. Primero porque en cuanto a imagen, ninguna imagen me va a contener. ¿Sí? O sea, no puedo usar una imagen mía como que es que necesito ver. ¿Ya? Ese fue el problema, el pecado del ser humano o que se arrastra desde que arrastraba a Israel, era que él tenía que ver, porque eso fue lo que aprendió en Egipto, tenía que ver algo para poder adorarlo. Y por eso cuando Moisés no está, decía, haznos un becerro porque necesitamos algo que adorar. Entonces, ¿qué hicieron con la serpiente de bronce? Terminaron haciendo una serpiente para verla y adorarla. Mientras que Dios decía, no, Señor, tienen que adorarme en espíritu y en verdad, como enseña Cristo. Así que en este caso, ¿por qué su celo? Porque, porque su pueblo adoraba cosas que era adorar cosas imaginarias, dioses imaginarios que no existían. ¿Cómo, cómo vas a cambiar a Dios o por algo que no existe? ¿Cómo vas a adorar otro Dios que no existe? Por eso es la idolatría, el tema de que se postren ante imágenes que supuestamente representan santos, que esa imagen no te está escuchando. No, es que yo no le adoro o no le rezo a esa imagen, sino al que representa la imagen. Bueno, la Biblia es clara de que las personas allá no te están escuchando. Pero eso se necesita la iluminación del Señor para que puedan entender cosas, porque hace poco le hablaba el Evangelio a una señora, yo le decía y me explicaba, me decía unas cosas raras, me explicaba, no, afirmaba unas cosas raras, y yo decía, mi señora, ¿usted cree en Dios? Claro que creo en Dios. ¿Y usted cree en la palabra de Dios? Claro, eso no está en la Biblia. No importa, pero así es, decía, pero así es. Y por mucho que las veces que le decía, pero eso no está en la Biblia, pero así es. Así que uno... se necesita que Dios mismo les abra el entendimiento para que puedan comprender estas verdades. Así que al declararse entonces y revelarse a sí mismo, Dios no solo se está identificando, también está manifestando la maravilla de su identidad. De manera que usar el nombre de Dios en vano implica mal entender su grandeza y su gloria o menospreciarla, hermano, menospreciarla. Es decir, como, pues yo uso el nombre de Dios así, pero hermano, no uses de esa manera el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no lo está usando con un objetivo de adoración. Ay, pero por lo menos no estoy diciendo otra cosa. Ay, pero por lo menos no estoy diciendo una mala palabra. Ay, pero por lo menos, espérate, sí, sí es cierto. Sí, claro. ¿Qué prefiere que diga? Ay, Dios mío, y me golpeé. Ay, Diosito lindo, me golpeé. O que haya una palabrota. No, ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas. O sea, lo que te estoy enseñando es que la forma de usar el nombre de Dios debe ser con un objetivo de adoración. De adoración. ¿Sí? Ahora, si tú eres consciente, por ejemplo, se golpeó el dedo pequeño, ¿sí? El dedo meñique, ¿no?
Y usted en ese momento se está sobando y está diciendo, Dios mío, ayúdame con este dolor que me está doliendo mucho, Señor. Te adoro en este momento, Dios. Uso mi dolor para adorarte, glorificarte y pensar en tu santo nombre, Señor. En lo bondadoso que es. Ok, eso es otro asunto. Sí. Si te asustaste por algo, dice, Dios, uy, qué susto, Señor, dame calma mi corazón. O sea, si eso te lleva a adorar a Dios o a orar a Dios, ok, estamos hablando de otra cosa, ¿ve? Pero debemos ser conscientes que el nombre de Dios debe ser usado con objetivo de adoración. Y aquí en este momento ya estoy hablando mucho de qué maneras estaremos quebrantando el nombre de Dios, ¿no? Así que solo cuando comprendemos esto podemos entender por qué el tercer mandamiento es tan importante, mis amados hermanos. No puedo ni malinterpretar o mal usar el nombre de Dios, ni menospreciar, ni mucho menos menospreciar el nombre de Dios. Cuando alguien uno le explica esto, dice, ay, no tanta religiosidad, dice, no le está importando el nombre de Dios y no le interesa. ¿Sí? Como si hubiese cuidado, peligro, y alguien está diciendo con el pare, siga, ¿no? Pare, venga, ¿por qué? Y uno va en moto, ¿por qué están parando? No, es que hay un derrumbe, ay, qué cuentan, mira, no diga nada, y arranca. A ese no le está importando que, que le están preservando la vida, que le están cuidando. Hermano, cuando uno usa el nombre de Dios en vano, usted no está avanzando espiritualmente, usted está retrocediendo espiritualmente. Estás ofendiendo al Señor. Cuando no te importa cómo yo debo usar el nombre de Dios, o si lo estoy usando bien o no, si no me importa eso. Hay religiosos, hay fanáticos. Estoy menospreciando el ser de Dios, mis hermanos. La pregunta aquí es, ¿de qué manera podemos quebrantar este mandamiento? Alistair nos da 4 maneras en cómo lo podemos quebrantar. Primero, lo quebrantamos cuando usamos el nombre de Dios para fundamentar votos o promesas, porque estamos rebajando el nombre de Dios para dar la impresión de que somos más creíbles. O sea, cuando usted dice, mire, lo juro por Dios. Mire, usted sabe cuántas personas en los juzgados, uh, la presidencia, no sé si en otras, si hay aquí otras naciones, que puede ser que sí, sí, en nosotros, bueno, incluso ya en el Congreso no sé si lo hacen porque con todo ese tema del progresismo, pero en un tiempo a los congresistas políticos, los presidentes, le hacían colocar la mano en la Biblia, ¿sí? Y jurar en nombre de Dios. Y uno decía, ¿sabe cuántos políticos colocaban la mano en la Biblia diciendo, juro que voy a hacer tal cosa y tal otra, y después resultaban corruptos, mentirosos? Nombre de Dios en vano, ¿sí? Usando el nombre de Dios en vano. ¿Sabe cuánta gente jura en nombre de Dios, pero para decir una mentira? Por eso, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Ahora, si tú dices sí mintiendo, dices no mintiendo, pues estás pecando, ¿sí? Y si usas el nombre de Dios, estás pecando mayormente. Otra forma es cuando usamos su nombre en ira, en arrogancia o en rebelión contra él, es decir, cuando que puedo pensar que está haciendo referencia cuando yo me dirijo hacia él como para pelear contra él o para cuestionarlo, o demandarle por qué me pasa esto o por qué me pasa aquello. Tercero, usamos de mala manera su nombre cuando decimos alguna mentira y luego lo pronunciamos para respaldarla. Bueno, creo que tiene mucho que ver cuando se dice, eh, bueno, hay gente que dice, no, mire, Dios es testigo de tal cosa. Hay mucha gente cuando viene a pedir cosas y ya uno sabe, y uno dice, ¿tú eres testigo de que Dios está presente? Claro, claro, padrecito, que hay por aquí. No, claro, mi líder, Dios, yo sé que, no, que Dios me castigue. Y uno dice, y uno ya sabe, o sea, uno ya conoce esa gente, y esa gente dice, oh, mire, que Dios me castigue si lo que estoy diciendo. Y uno dice, mira, yo no te voy a dar nada de todas maneras, porque yo sé lo que tú haces, gente que yo no sé si su droga les hace olvidar que ya han venido con la misma mentira, que ya han venido muchas veces
y vuelven otra vez. Uno dice, esta gente sí ya perdió, no, tiene la mente cauterizada de no importarle lo que está diciendo. Lo cuarto que él utiliza acá es, en términos más personales, que levantamos el tercer mandamiento cuando asistimos a un servicio, o escuche esto, y adoramos a Dios con nuestros labios, pero no con nuestro corazón. Alguien decía, no sé si fue C.S. Lewis, que él dijo, los cristianos no decimos mentiras, las cantamos en nuestros cultos públicos. Y él lo decía en el contexto de cómo cuando tú estás cantando una canción, una adoración, un himno, un canto, pero estás perdido en ese momento, pensando en otra cosa, y tú sigues cantando. Yo digo, mire, si usted quiere ser irreverente, si usted no quiere adorar a Dios, más bien cállese, agáchese ahí, más bien siéntese o baje su rostro, no cante y ore. Más bien pídale a Dios en ese momento, Señor, estoy desconcentrado, ayúdame a concentrarme, Señor, estoy pensando en el trabajo de mañana, en el almuerzo, en el paseo, Señor, yo estoy aquí es para adorarte, perdóname por estar desconcentrado, y ore. Pero usted desconcentrado y sigue cantando, oh, tu fidelidad, a sus labios cantando tu fidelidad, y usted por allá pensando, usted en ese momento, ¿sabe qué está haciendo? Usando el nombre de Dios en vano, cantando mentiras. Y en su mentira, porque como usted no está pendiente ahí, o sea, usted ni siquiera en ese momento, cuando hay una canción, que creo que un himno que dice adorarle, o adorarle, sí, bueno, ya me olvidó el himno y es uno de los que tanto coloco, ah, pero se me fue la letra en este momento. Bueno, pero imagínese usted un himno que implique adorarle, que implique alabarle, ¿sí? Y usted en ese momento no esté ahí. Usted está usando el nombre de Dios en vano. Por eso es mejor, si usted está distraído, ore, ore al Señor, pídale a Dios que le ayude. Si usted está orando y pensando en otra cosa, hermano, tenga cuidado con eso. Ahí usted está usando el nombre de Dios en vano. Solo cuando vemos la gloria del nombre de Dios y cuando lo usamos en alabanza, amor, oración, obediencia, gratitud, podemos entender por qué aquí nuestro Señor, por qué nuestro Señor nos enseñó a orar iniciando así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que yo debo ser consciente, y en la oración, el Padre nuestro es esta oración modelo, ¿no? Que entendemos así. Note que lo primero que hizo el Señor es que entendamos a quién nos estamos dirigiendo y lo santo que es ese momento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, entiendo a quién me estoy dirigiendo y que a quien me estoy dirigiendo no solamente es mi Padre, sino que es el Santo Dios. Así que Padre nuestro me da confianza. Es un acto de confianza, es decir, puedes acercarte, como dice el Hebreos 4, confiadamente. Pero jamás olvides que el Dios ante quien estás, que es tu Padre, es santo, es justo, justísimo, santísimo, ¿sí? Digno de toda reverencia, para que esa confianza, esa gracia, no te lleve a ser irreverente. Su nombre debe ser santificado porque proclama quién es, revela su carácter y constituye un fuerte refugio para todo aquel que lo invoca. También debe ser santificado en la vida de su pueblo, incluyendo en la tuya. Cuando portas el nombre de Cristo, hermano, y lo llevas a tus labios con reverencia y amor. Así que, hermanos, tenemos el privilegio de usar el nombre, de acercarnos a Dios, de hablar a nuestro Padre. Y lo hacemos por Cristo nuestro Señor. Hermano, o sea, pero pasó una pregunta, sí. ¿Es solamente el nombre del Padre? Hermanos, Dios es trino. Lo que le hagas a Cristo, lo haces a la divinidad. O sea, nosotros no tenemos tres dioses, ¿sí? Como lo dicen los unicitarios. Tenemos un Dios. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu es Dios. Y cuando yo sea que esté, por eso cuando, por ejemplo, la palabra está siendo predicada, ¿quién está hablando
a través del predicador, sobre todo si nos habla la palabra del Señor, Dios, o el Espíritu Santo está haciéndonos partícipes de la iluminación que le ha dado al predicador al hablar la palabra de Dios. Y cuando tú estás por ahí distraído, viendo el celular, todo eso, aprovechando para contestar mensajes en pleno culto, chats en pleno culto, dándole like en pleno culto a cosas, tú estás ignorando la palabra de Dios. Ahí tú estás, hermano, siendo irreverente el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios, ¿qué es? Es el ser de Dios, es Dios mismo, no es un título, no es el nombre como tal, es Dios mismo. Así que cuando yo, cuando, cuando ofendemos, usamos cualquier, sea el nombre de Cristo o el Espíritu de Dios o el Padre, estamos usando el nombre de Dios en vano. Así que, mis hermanos, esto no es un asunto de legalismo, de religiosidad, de fanatismo. Mi amigo, si hay algún no creyente entre nosotros, tal vez puedes verlo de esa manera, pero no, es apreciar a nuestro Dios. Es que para nosotros, aquel que nos ha redimido por medio de Jesucristo es importante. Aquel que nos redimió, que es Cristo, es importante. Aquel que nos iluminó, que aplicó todo eso que el Padre hizo, que el Padre decretó, que el Hijo logró, que es el Espíritu Santo, para nosotros es importante. Nosotros somos llamados a no tomar el nombre de Dios a la ligera. ¿Por qué? Porque el Dios que contiene ese nombre es digno de toda reverencia. Pero esto solamente lo vas a entender por medio de una vida regenerada. Y es ahí donde debes meditar en qué tanto has usado el nombre de Dios de manera irreverente. Y debes pedir a Cristo que te ayude a comprenderlo. Y para eso necesitas una vida nueva. Y ahí es aquí donde debes pedir esa vida nueva. Que el Señor te dé esa vida nueva para que puedas empezar a ver a Dios de la manera santa, justa, reverente y digna, que tal vez nunca lo has visto. El Señor tenga misericordia de ti y te dé salvación. Y a nosotros, hermanos, somos más responsables de esto. Si tú eres hijo de Dios, debes usar el nombre de Dios correctamente. Yo sé que lucho con muchos pecados, hermano. Lidio con pecados, pero si en algo procuro ser celoso, es cuando hay hermanos que me mandan memes o reels donde Dios está implicado, yo les mando una carita de enojo. Entonces algunos que ya, con los que ya hablaba mi sencilla, sí, 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 perdón, perdón. Digo, no, es que no me afrentas a mí, no me ofendes a mí, es Dios, ¿sí? Es Dios que está ahí presente. Cuando me mandan ahí stickers y digo, hay una serie que se llama Chosen, The Chosen creo que es, y me mandan, y hay un personaje que representa, que hace el papel de Jesús. Entonces me lo mandan y me mandan a veces, cuando Jesús está enojado, yo digo, ¿ese quién es? Me dijo, ay, sí, es cierto. Yo dije, borra ese sticker, ese no es Jesús. Ese está representando el personaje en la serie, pero no me lo mandes como representándome a Jesús. O hay veces suben Jesús enojado conmigo, o Jesús riéndose conmigo, y ponen a este personaje a otro. Les digo, y ese no es Jesús. En la serie está representando, pero yo no puedo usarlo como que es Jesús. O sea, ninguna imagen debo usar. Y a veces por eso es mejor el arte que a veces se usa, ¿no? No buscando un rostro, sino una figura pero está representándome algo, una imagen en particular, pero yo no puedo usarlo como para mi devoción. En mi devoción, en mi adoración al Señor es oración, cánticos, intimidad, mis amados hermanos. Más bien usemos versículos bíblicos, plasmemos versículos bíblicos y hágale dibujitos a los lados los que lo hacen. Pero en cuanto al Señor, eso para, bueno, temas de segundo mandamiento, ¿no? Pero el nombre de Dios, hermano, usémoslo de manera correcta. No sé si hay alguna pregunta, aporte aquí, inquietud. Eso es cuando hablé de este mandamiento, que lo he hablado como 2 veces en la iglesia, siempre surgen preguntas. Entonces puedo usarlo así, entonces puedo decir esto, entonces no puedo usar aquello.
Espero haber sido claro, mis amados hermanos, en cuanto a este mandamiento, que el Señor nos siga dando luz. Y si no hay aportes, entonces vamos a orar a nuestro Señor. ¿Hay algún hermano que quisiera dirigirnos en oración? Pongamos un hermano a orar, o hermana más que todo, que se hace un devocional más de damas que de varones. ¿Qué hermano está por ahí que quiera dirigirnos en oración? ¿O hermana? ¿La hermana Patricia Suárez de dónde es? Se desmayó la hermana. O puede ser que esté trabajando en este momento y por eso no pueda responder. Ah, hermana, ¿quién colocamos? La hermana Marta Lucía Salamanca es de Palmira, ¿cierto? Eso, ¿sí me están escuchando? ¿O se me fue el audio hace rato y y no me di cuenta? ¿O están trabajando y por eso no me pueden responder? Corandeo, ¿tú me escuchas? Yo sí lo escucho, pastor. Ah, ok. Ay, gracias, Marilo. Ni Corandeo tampoco me está escuchando. Caramba, me volvieron todos. Mariluz, qué bueno escucharte. ¿Quisieras despedirnos en oración? Amén, pastor. Ok, hermano. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tus enseñanzas, Señor, porque cada día que nos reunimos con nuestros hermanos, Señor, tú nos enseñas cosas nuevas, Señor, que a veces nos olvidamos y hoy nos has traído a recordar, Señor, de que Así es. tu nombre no se debe utilizar en vano, Señor. Perdónanos, Señor, si lo hemos hecho, y seas tú, Espíritu de Dios, trayendo ese sentir, reacudir en esos momentos en que de pronto vamos a utilizar tu nombre en vano, así muchas veces como una muletilla o en una conversación la cual no debemos estar, o un meme que nos envían y nos lo leímos, o perdónanos, Señor, por hacerlo, Señor, pero también, Padre Celestial, perdónanos cuando hemos ido a adorarte y de pronto nuestra mente está en otro lugar, pensando en otras cosas y hemos utilizado tu nombre en vano, Señor. Perdónanos por eso, Señor. Gracias por la enseñanza que nos traes el día de hoy, por la vida de nuestro pastor David, Señor, por la sabiduría que le da, Señor, y poder compartirlo con nosotros. Entonces, gracias por la vida de mis hermanos aquí reunidos, Señor. Gracias por cada uno de ellos, por aquellos que se pudieron conectar, por aquellos que no lo pudieron hacer. Seas tú también aquellos con los cuales van a escuchar posteriormente este mensaje, Señor, y que sea llegando este mensaje a cada una de esas personas. Y gracias por esos mandamientos que tú nos recuerdas, Señor, Así por es. esas enseñanzas. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermanita. Bueno, mis hermanos, gracias y paz a todos. Tengan un excelente día. Adoren al Señor, no usen el nombre de Dios en vano y ya saben, firmes y adelante, huestes de la fe. Ya habíamos harto, vean. Ahora sí, miren, no, despertaron. Dios bendiga, hermanos. Amén, amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones.